El sonido del choque aún vive en mi mente. Y ese día todo cambió. Luces rojas girando en la noche, vidrios rotos cubriendo el suelo. Un silencio después del estruendo, como si el tiempo se hubiera detenido en seco. Mi cuerpo temblaba sin entender, el aire pesaba, no podía gritar. Y entre sirenas que rompían el cielo, mi vida empezó a desmoronar. No fue solo el golpe en la carretera, fue todo lo que venía detrás. Años de errores, decisiones rotas, que ese instante vino a revelar. Caminaba perdido antes del impacto, aunque nadie lo podía notar. Sonreía por fuera, por dentro vacío, una historia que no quise contar. Relaciones quebradas, promesas al viento, noches largas sin dirección, buscando en todo lo que nos llena, tratando de escapar de mi interior. Mis pasos me alejaban más de la luz, cada elección me hundía más. Y aunque sabía que estaba cayendo, no tenía fuerzas para parar. ¿En qué momento perdí el camino? ¿En qué instante dejé de sentir? ¿Cómo llegué tan lejos de todo y tan cerca de destruirme así? Todo se rompió en un solo segundo, todo lo que creía controlar. Y en medio del caos de mi mundo, no había nada que me pudiera salvar. Grité por dentro sin que nadie escuchara, me enfrenté a mi propia verdad. Y cuando ya no quedaba salida, solo el vacío me vino a abrazar. Y ahí, en ese suelo frío, pensé que todo había terminado. Sin fuerzas, sin voz, sin sentido, rodeado de lo que había causado. El tiempo parecía detenerse, como si el final fuera a llegar. Pero en ese instante algo irrumpió en la oscuridad. No fue una sirena, no fue una voz humana, fue una paz que no puedo explicar. Como si en medio del desastre alguien me viniera a encontrar. Sentí una presencia tan fuerte y tan viva que rompió todo el temor. Y en medio del caos que yo había creado me envolvió un inexplicable amor. No me habló con palabras audibles, pero supe lo que quiso decir. No es tu final a una historia, yo no he terminado contigo aquí. Las lágrimas cambiaron su sentido, ya no eran solo dolor, eran el peso soltando cadenas, eran el inicio de algo mayor. Me levanté diferente por dentro, aunque todo seguía igual, porque algo eterno había tocado lo más profundo de mi realidad. Ese fue el día que todo cambió, no por fuera sino en mi interior. Cuando en medio de mi peor momento Dios escribió un nuevo comienzo en mi corazón. Ya no camino como antes lo hacía, ya no soy quien solía ser, porque el que me
Si hoy sientes que todo está roto y que no hay forma de continuar, recuerda esta historia en silencio. Dios también puede en tu causa entrar, porque a veces el punto más bajo es donde comienza la verdad. Y el día que todo parece perdido, puede ser cuando Él decide llegar. El sonido del choque aún vive en mi mente. Y ese día todo cambió. Luces rojas girando en la noche, vidrios rotos cubriendo el suelo. Un silencio después del estruendo, como si el tiempo se hubiera detenido en seco. Mi cuerpo temblaba sin entender, el aire pesaba, no podía gritar. Y entre sirenas que rompían el cielo, mi vida empezó a desmoronar. No fue solo el golpe en la carretera, fue todo lo que venía detrás. Años de errores, decisiones rotas, que ese instante vino a revelar. Caminaba perdido antes del impacto, aunque nadie lo podía notar. Sonreía por fuera, por dentro vacío, una historia que no quise contar. Relaciones quebradas, promesas al viento, noches largas sin dirección, buscando en todo lo que nos llena, tratando de escapar de mi interior. Mis pasos me alejaban más de la luz, cada elección me hundía más. Y aunque sabía que estaba cayendo, no tenía fuerzas para parar. ¿En qué momento perdí el camino? ¿En qué instante dejé de sentir? ¿Cómo llegué tan lejos de todo y tan cerca de destruirme así? Todo se rompió en un solo segundo, todo lo que creía controlar. Y en medio del caos de mi mundo, no había nada que me pudiera salvar. Grité por dentro sin que nadie escuchara, me enfrenté a mi propia verdad. Y cuando ya no quedaba salida, solo el vacío me vino a abrazar. Y ahí, en ese suelo frío, pensé que todo había terminado. Sin fuerzas, sin voz, sin sentido, rodeado de lo que había causado. El tiempo parecía detenerse, como si el final fuera a llegar. Pero en ese instante algo irrumpió en la oscuridad. No fue una sirena,